¿Qué tal, queridos amigos? Tiempo de narcos, otra vez. De nuevo tenemos que hablar de una captura, de una aprehensión de un célebre narco, huachicolero narco, para decirlo correctamente, allá en Guanajuato. Después de muchos otros incidentes, como aquella liberación absurda de Octavio Guzmán López en Culiacán, el 17 de octubre pasado. Al famoso José Antonio Yepes Ortiz, el marro, a este sí se le amarró, pero en serio. Se le hizo un operativo grandioso con participación de todas las fuerzas, las municipales dicen, no sé si en Guanajuato tengan poder suficiente de fuego, las estatales, las federales, la Guardia Nacional, bueno, todo el mundo intervino en la captura de este personaje, el marro, quien había sido varias veces amenazado, no por las fuentes oficiales, sino por los líderes o los que se dicen dueños de la plaza de Guanajuato, pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el famosísimo El Mencho, ahora líder del cártel Jalisco, que obviamente es uno de los más poderosos y más sanguinarios del país, y que ha puesto en jaque muchas veces a las autoridades. Digamos que en alguna ocasión el famoso abogado César Fentanes, aquel que defendió a los deudores de la banca después del escándalo Fobaproa, me decía, no te olvides que cada sexenio estrena a sus propios narcos. Y esto quería decir que de repente cobraba importancia el cártel de Sinaloa y 6 años más tarde se entregaba el gobierno al cártel del Golfo y luego se volvía a exaltar a los cárteles del norte, de Tijuana, de Ciudad Juárez. Cada sexenio había como una modificación de intereses dentro de la estructura del narco y obviamente ligados a los narcopolíticos que son encabezados, claro, cada sexenio por los mandatarios en turno. Esta es una realidad incuestionable. Si preguntan a una fuente confidencial, les dirá que no se puede ya llegar a un cargo de elección popular en zonas muy específicas, pero que ya casi forman parte de toda la República sin el visto bueno de los grandes sicarios que en México dominan territorialmente. Bueno, y dicho esto, en Guanajuato se captura al famoso marro y se dan 57 asesinatos el fin de semana. 57. Se rompen todos los récords y se evidencia que por supuesto hay un intercambio de balas y no precisamente de balazos y no precisamente de abrazos como propuso el ingenuo que está en la presidencia de la República. Y creo que es interesante hacer ver una vez más que es muy significativo que el marro haya caído después de las amenazas directas del cártel Jalisco que encabeza el Mencho. Esto nos lleva a pensar que todo parecía una bien orquestada operación para desligar a el marro de todas sus conexiones, para atraparlo en un pueblecillo, en Juventino Rosas, en Guanajuato, para que no se pusiera en peligro la vida de la población, de acuerdo a los criterios oficiales, como se podría haber previsto que sucedería en una ciudad grande como Culiacán.
Pues no, se equivocan, Juventino Rosas es muy poblada y también ahí pudo haberse ocasionado una masacre. Pero no eran miembros del cártel de Sinaloa al que tanto afecto tiene el presidente de la República, ya que liberó a Ovidio, saludó a la madre del Chapo Guzmán en uno de sus viajes a Sinaloa. Fue muy significativo que se intercambiaron palabras, seguramente la madre pidiendo que se trajera de vuelta al Chapo para que lo pudiera ver. Hay que ser considerados con las madres de los delincuentes, pero nunca con las madres de los que trabajan, de los que laboran, de los que se esfuerzan. Así se dan las cosas en nuestro país. De tal manera que el Marro, quien dice tener 40 años cumplidos, los cumplió en julio pasado, hace unos días, y ahora está detenido en el famoso penal del Altiplano. El penal que antes se llamaba de Almoloya de Juárez, de alta seguridad, y del que han salido unos por los túneles siniestros que construyeron, como fue el caso del Chapo, o bien por debilidad de una justicia que, por ejemplo, ha mandado al magnicida de Mario Aburto, que es el que figura como único tirador, cuando en realidad fueron varios, del atentado contra Colosio en 1994, se le llevó allá a un penal cercano a Villahermosa, entre Coatzacoalcos y Villahermosa. Ahí está ahora, muy contento. Dice que muy contento porque ya no tiene, obviamente, las apreturas que tenía en el penal de alta seguridad. Ahora está en un penal de mediana seguridad. Y es un magnicida. Así se da la justicia en nuestro país. Ahora los cárteles están felices porque ya se suprimió al cártel, dicen, Santa Rosa de Lima, que es exclusivo, casi exclusivo de Guanajuato y su violencia. Pero no es así, porque se ha recrudecido la matanza. Y de estos que han muerto en Guanajuato no tiene por qué afligirse el presidente, como se afligió por los posibles presuntos muertos que hubiera ocasionado la captura de Octavio Guzmán López en Culiacán el 17 de octubre pasado. Vaya, es decir, es muy selectivo nuestro presidente, es muy selectiva la Fuerza Armada de México, son muy selectivas las policías, saben a quién atacar y en dónde, y saben a quién soltar y cuándo, porque parece ser que los cárteles dominantes en la actualidad son, por supuesto, que el de Sinaloa, que ha ido subiendo en cuanto a intensidad, y el cártel Jalisco Nueva Generación, que es su gran contrapeso. Los demás han quedado como reducidos, obviamente bajo el fuego intenso de las fuerzas militares, como si quisieran reducir todo lo que se refiere al narcotráfico a una u otra fuerza. Lo que pretendió Calderón, y el mensaje contra Calderón fue el supuesto accidente del jet Lear en el que murió Juan Camilo Muriño llegando a la Ciudad de México en su avión. Claro, de esto tampoco se ha investigado nada, porque saldrían las manos sucias a relucir. En fin, en tiempos de narcos, el gobierno no existe. En tiempos de pandemia, la salud moral y la autoridad moral tampoco existen. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.